Señor, eres grande, eres maravilloso. Y en cada uno de nosotros, Padre, tú te manifiestas. Gracias, Padre, por tus cuidados. Gracias, Señor, porque tú nos has mantenido con bien, nos has guardado, Padre. Por eso nosotros en esta mañana, al despertar, levantar nuestros ojos, Padre, y ver tu creación, desde ya te damos las gracias, porque nos permites un día más de vida, Padre. Y hoy día domingo en el cual nosotros nos reunimos, sí, Señor, a través de este medio, para adorarte, para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Queremos pedirte que tú nos guíes a través de todo este tiempo. Toma el control, Señor. Los cantos, tiempo de oración, tiempo de exposición de tu palabra, Padre. Queremos adorarte. No permitas que cualquier cosa ajena a ti, Señor, pueda obstruir esa comunión que queremos contigo. Ayúdanos, Señor. Guíanos. Háblanos también a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos así, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a empezar esta mañana cantando a nuestro Señor. Ahí en casa, entonces, donde estás, comparte, alaba y cantemos en unidad. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte. Sí, Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 eres santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, santo,
santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Abre mis ojos, santo, 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 Yo quiero santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, 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 yo quiero santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. Tanto no eres. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. Y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Todos, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Y no hay otro manantial. Solo de Jesús la
Amén. Pastor, por favor. Buenos días. Sí, muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos esta mañana a los atrios del Señor de manera virtual. Y qué bueno que ya empecemos a congregarnos cada domingo, cada miércoles. Y un lindo tiempo, hermanos, de poder también verlos, de poder saber que están todavía vivos y que podamos juntos adorar y alabar al Señor, porque hoy es día domingo, es día del Señor y venimos a eso. Alabarle, adorarle y a escuchar su palabra. Así que vamos a ir a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. A ver si nos acompañan en la lectura. Efesios 5:18. A ver si abrimos nuestras Biblias para leer la palabra de Dios. Muy bien, vamos a leer Efesios 5:18 y dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Y quería leerles en otra versión, dice la palabra, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Vamos a orar, acompáñenme en este tiempo de oración. Padre Dios, Señor, te damos gracias por esta mañana, porque sabemos que estás en medio de cada uno de nosotros, porque eres nuestro Dios soberano, que está en todo lugar. Dios, que abra nuestro entendimiento, que bendigas a tu iglesia, Señor, con tu palabra, y que, Padre, a partir de ahí podamos reconocer nuestra profunda necesidad de ti. Gracias, bendito Dios, bendice tu iglesia, bendice a todos los que estamos reunidos, Señor, por este medio, y que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, después de algunas semanas de estar hablando de algunos temas que tienen que ver con respecto a la obediencia de nosotros como hijos de Dios por su palabra. Recuerdan, hemos estado tocando algunos temas que tienen que ver con misiones. Hablábamos de por qué no hacemos misiones, por qué debemos de hacer misiones, cuál es el gozo de hacer misiones. Pero también hablábamos que los campos están llenos del Espíritu Santo. Y Dios permita que a través de estos temas, hermanos, Dios haya tocado nuestros corazones y que podamos seguir en la presencia de Dios, entendiendo de que nosotros somos sus hijos, que tenemos que obedecer a Dios, que tenemos que obedecer su palabra. Y involucrarnos en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Hay una gran tarea, hay una tremenda responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, porque el Señor nos enseña de cómo debemos de conducirnos en nuestra vida espiritual. O de repente somos cristianos conforme a nuestros criterios, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver y cómo hacemos, ¿no? Son dos cosas bien puntuales: o obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios. Hay algo que Dios nos manda de manera urgente, creo que necesario y urgente en estos tiempos. Y el Señor nos habla de que nosotros debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que vivamos llenos del Espíritu Santo. Recuerden, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente moró en cada uno de nuestras vidas y en nuestros corazones y en nuestras mentes el Espíritu de Dios. Y un hijo debe de vivir en esa condición. No es una experiencia, hermanos, el ser lleno del Espíritu Santo. Es una condición que cada cristiano tiene que serlo cada día, porque la palabra está en un modo
imperativo, constante. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar en los próximos minutos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Porque en esta condición, hermano, nosotros vamos a obedecer y aprender a obedecer a Dios. Y primero, y en primer lugar, nosotros tenemos que entender y saber qué es la llenura del Espíritu Santo. ¿No? Muchas veces habremos, como hoy, hace unos minutos hemos leído la palabra de Dios y hemos leído mucho acerca de la Biblia. Y de repente nuestra condición es simplemente de leerlo y queda ahí, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que examinar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia lo expresa en primera persona, pero el mandato está en segunda persona y después vamos a ver por qué. La llenura lo podríamos resumir de esta manera también, de que Dios sea impregnado en mí. ¿Me escuchas? Que Dios sea dentro de mí, que yo huela al Señor, huela el Espíritu Santo, que esté cerca de mí, que esté impregnado todo mi ser, toda mi mente, todo mi corazón, el Espíritu de Dios, porque mora en mí, porque está en tu corazón y en mi corazón. Ahora, también nosotros tenemos que entender qué es un mandato para poder decir respecto a este versículo, qué es lo que tengo que hacer yo. Y un mandato, hermanos, es una orden, es una obligación, es una ordenanza, es una obediencia que todo hijo de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. Y esto no es una opción. No es que, Señor, no, hoy día no. Tal vez en la quincena o a fin de mes que voy a tener tiempo y entonces voy a ser lleno del Espíritu Santo. No, no es una opción, hermano. Es un mandato de Dios que tú y yo, nosotros tenemos que vivir llenos del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que saber que cuando por ejemplo, un hijo y mamá te envía a comprar 1 kilo de azúcar. Y bien, tú dices, ¿no? Entonces tú sales de tu casa, vas a comprar el kilo de azúcar y de repente te das cuenta que no sabes si te ha mandado a comprar azúcar rubia o azúcar blanca. O si la mamá lo desea para ahorita, lo desea para mañana, lo desea para la tarde. Entonces nosotros tenemos que analizar de qué se trata el mandato de Dios. Y en esta ocasión, es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, seguro que en estos tiempos, y estoy totalmente segurísimo de eso, que muchos matrimonios habrán tenido problemas con esto. De obedecer o no obedecer el mandato de la esposa, ¿no? Porque ahora hemos estado 8 meses, y hemos estado dentro de la casa viviendo a las 24 horas juntas, y entonces, como en algún momento se compartió que en estos 8 meses hay más solicitudes de divorcio, ¿no? Precisamente porque hemos empezado a vivir juntos durante mucho tiempo, antes no. Salíamos a trabajar, nos veíamos en las noches y de repente ni conversábamos y dormíamos y hacíamos una rutina así, nunca estábamos juntos, pero ahora hemos estado 24 horas viviendo, cada uno de nosotros, en esa condición. Y esto tiene que ver con esa realidad, ¿no? ¿Cuántas veces has tenido problemas porque no entendiste el mandato? Y de repente eso ha llevado a tener conflictos y todo. Entonces nosotros cuando escuchamos un mandato, cuando conocemos un mandato, tenemos que saber de qué se trata en relación a la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que vivir respecto al mandato de Dios que me dice ser lleno del Espíritu Santo? Una de las cosas que tenemos que hacer principalmente es preocuparme para poder obedecer. Ahora, nuestra condición natural, hermanos, de cada uno de nosotros, ¿es obedecer a Dios por su palabra?
Y creo que eso es lo que debe de preocuparnos. De repente no estamos leyendo la palabra, de repente no estamos orando y por lo tanto no tengo yo qué cosa obedecer. Porque no me acerco a Dios, porque no tengo una relación con Dios. Y eso debe de preocuparnos nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios. Tenemos que preocuparnos por nuestra condición espiritual. ¿Cuánto más en este pasaje, hermano? De ser llenos del Espíritu Santo, de vivir en la llenura del Espíritu Santo. No es una experiencia, querido hermano, hermana, querida iglesia. No es una experiencia en que tú has estado en un momento de éxtasis espiritual y de repente te caíste y dices que soy lleno del Espíritu Santo. No nos equivoquemos. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una condición espiritual tuya y mía. Y si hay un mandato de Dios, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios. ¿Cómo debemos entender este mandato? Como algo que a nosotros nos beneficia. En ningún caso, amada iglesia, el obedecer a Dios va a ser para mal. Siempre va a tener un propósito mejor, un propósito bueno para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Entonces, si este mandato no es malo y sobre todo viene de Jesús, viene de Dios, ¿cómo no obedecerlo, hermano? ¿Cómo no ponernos delante de Dios y decirle, Señor, gracias, porque sabemos que esto nos va a hacer bien para nuestras vidas? Va a ser bien para nuestras familias. Va a ser bien en el aspecto laboral, en cualquier condición que tú te encuentres. Porque entiendo que la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces nosotros no queremos entender esto. Y por eso andamos lejos de Dios. Si nosotros obedecemos, hermano, vamos a recibir el amor de Dios. Vamos a recibir las bendiciones de Dios. Porque si tú eres desobediente, seguramente en el ejemplo que le decía acerca del azúcar, si tú no obedeces a mamá, seguramente te va a decir, no sales a la calle, no vas a ver televisión, no vas a jugar pelota. Entonces, tenemos que obedecer a Dios, porque siempre la no obediencia tiene consecuencias. Y miremos nuestras propias vidas, hermano. No importa en la condición que estemos, pero reflexionemos acerca de nuestra propia vida. ¿Cómo estamos caminando con Dios? ¿Realmente soy esa persona, ese hijo de Dios que anhela ser lleno del Espíritu de Dios? Yo estoy seguro que en nuestros propios caminos, en nuestro caminar diario, tú eres consciente de esa realidad. Eres lleno del Espíritu Santo. O de repente, hermano, no quieres ser lleno del Espíritu Santo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta siempre que estamos llenos de algo. ¿Por qué? Porque de lo que estamos llenos, de eso hablamos. Si tú hablas de tus hijos, solamente de tus hijos, es porque estás lleno de tus hijos. Si tú hablas de tu trabajo, porque estás lleno de tu trabajo, porque te interesa tu trabajo. Si eres un futbolista, vas a hablar de fútbol. Y así sucesivamente. Vamos a hablar de lo que estamos llenos. Porque seguramente que nosotros podamos también estar llenos de otras cosas, que no son necesariamente las cosas espirituales, que no son necesariamente de la llenura del Espíritu Santo. De repente ni de la palabra de Dios. Y por eso nunca hablo de las cosas de Dios. Y de repente nosotros, amada iglesia, estamos llenos de otras cosas. De pecado, por ejemplo. De lujuria. De infidelidad. De mentiras. De orgullo. De vanidad. Y de eso hablamos. Y eso es lo que tenemos lleno en nuestro corazón y en nuestra mente. Como no estoy lleno del Espíritu
Espíritu Santo, no hablo de las cosas espirituales. Eso no me llena a mí, pero me llenan otras cosas. Podemos estar llenos de las cosas que no le agradan a Dios. Podemos estar llenos de las cosas del mundo. Podemos estar llenos de las cosas de pecado. Y yo me estoy refiriendo a algunos pecados, hermano. Pero nosotros, amada iglesia, cristianos, hijos de Dios, salvos por la sangre de Cristo, debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Ahora, la otra pregunta es, ¿deseo obedecer la palabra de Dios y anhelar ser lleno del Espíritu de Dios? Y anhelar ser lleno de Dios, lleno del Espíritu en mi vida. La pregunta sería de repente, ¿por qué no quiero ser lleno? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? Yo deseo obedecerle a Dios, seré lleno del Espíritu Santo. Pero también, de repente yo no deseo obedecer a Dios. Hermano, si tú en tu corazón no deseas vivir en la llenura del Espíritu Santo, hay algo que preocupa tremendamente en ti. De repente debes de cuestionar tu fe. De repente debes de cuestionar tu cristianismo. Porque hay una verdad, hermano. Una verdad que nosotros la sabemos literalmente cuando dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es esa nuestra condición hoy, hermano. Soy esa nueva persona. Y si soy esa nueva persona, seguramente debería estar viviendo en la llenura del Espíritu Santo. O todavía sigo con la misma condición. De modo que si alguno está en Cristo, si tú tienes a Cristo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, de repente como en un momento en esta semana hablábamos de esto con una persona. La pregunta era, ¿de verdad recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Realmente aceptaste a Cristo en tu vida? Y si realmente esto es una verdad en tu vida, hermano, tiene que haber cambios. Tenemos que vivir en la vida del Espíritu y no en la vida de la carne. Y no siguiendo las corrientes de este mundo, sino siguiéndole a Dios. Y cuando le sigo a Dios, seré lleno del Espíritu Santo, porque tengo una relación íntima con Dios. Entonces, yo te pregunto esta mañana, amada iglesia, ¿tú realmente deseas en tu mente y en tu corazón ser lleno del Espíritu de Dios? Y de repente, si tú te estás respondiendo, dices sí, mira tu vida. ¿Realmente lo eres? Y preguntarnos de repente, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no estoy viviendo en la llenura del Espíritu Santo? Por eso que de repente no queremos involucrarnos en las tareas de la iglesia. No queremos involucrarnos en misiones, en compartir la palabra, en llevar la palabra hasta lo último en la tierra o hasta lo último de Campoy. Porque no quiero involucrarme. Yo pregunto esta mañana, nosotros como hijos de Dios, podemos decirle así al Señor, no, esto no es para mí. Y entonces por eso decía, podemos cuestionar nuestra fe, podemos cuestionar nuestro cristianismo si tú realmente no vives en la llenura del Espíritu Santo. Es una situación que nos hace reflexionar a cada uno de nosotros, hermanos. Como al principio le decía, hemos estado hablando de por qué no hacemos misiones, por qué tenemos que hacer misiones. Los campos están listos para la siega, el gozo de hacer misiones. En otras palabras, el gozo y todas estas cosas de vivir la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios. Y entonces, muchos, ¿por qué no lo hacemos? Porque
qué no lo hacemos? Yo sé, hermano, que todos tenemos falencias, que todos tenemos errores, que todos andamos en pecado. Pero eso significa, ¿cómo es mi adoración? ¿Cómo es mi adoración a Dios? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo le alabamos a Dios? ¿Cómo le adoramos a Dios? ¿Cómo debemos de hacerlo? Sé que en nuestro pecado no somos los que deberíamos de ser. De repente no somos los buenos hijos. De repente no somos los buenos padres. No somos los buenos esposos. No somos los buenos hijos, los buenos abuelos. Porque ¿saben qué, hermanos? Porque Dios quiere que nosotros le amemos más a Él. Que le amemos como el amor de Él. No a nuestra manera, hermano, sino que lo amemos a Él como Él quiere, que tengamos el mismo amor de Él. Y nosotros sabemos que esa verdad, hermano, es triste, pero no amamos a Dios como deberíamos de hacerlo. Y eso tiene que ver con mi relación personal con Dios. Yo soy responsable de eso. Pero si no lo amamos, hermano, ¿cómo nosotros, como cristianos, podremos ser llenos del Espíritu Santo? Dios nos pide un mejor amor. Y la única condición, me parece, para poder vivir en la llenura del Espíritu Santo es que vivamos en santidad y sin pecado. Aún en el pecado, hermano, si tú pecas, ¿qué tenemos que hacer? Ir en arrepentimiento y fe, y ir al Señor y decirle, perdóname. Y el Señor que nos dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Y entonces voy al Señor, me arrepiento de mi pecado, el Señor me perdona y vuelvo otra vez a los caminos de Dios. Si mañana vuelvo a pecar, hago exactamente lo mismo. Voy en arrepentimiento, sigo y continúo. Lo que yo no puedo hacer es vivir en pecado y ser indiferente a ese pecado. Y no ir a Dios y confesar mi pecado. Nosotros podemos ir a la iglesia, hermano. Hemos estado en la iglesia hace 8 meses, hacia atrás. Íbamos a la iglesia, levantamos las manos y adoramos y alabamos y todo. Pero si tú estás en pecado, no podrás ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que quitar el pecado de nuestras vidas para poder andar en esa santidad, en esa comunión con Dios y estar dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo. Y esa tiene que ser nuestra condición. Y así tenemos que vivir en el Señor, llenos del Espíritu Santo, no llenos de pecado, porque creo que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y está en ti y está en mí, hermano. Muchas veces lo contristamos, muchas veces le negamos, muchas veces lo apagamos, porque nos jala más el mundo, no las cosas espirituales. Y podemos decir, esto le toca al pastor, esto le toca a los líderes. A mí no. Podemos ser como los fariseos. Los fariseos iban más que la palabra, el conocimiento. Hasta eran buenos. Adoraban, alababan, sabían la palabra y todo. Eran vacíos del Espíritu. Porque estaban llenos de ¿qué? Llenos de egoísmo, llenos de autosuficiencia, falta de humildad. Y eso, hermano, la sabiduría, el conocimiento no nos lleva a vivir unas vidas correctas delante de Dios. ¿Por qué le fallamos en nuestra santidad a Dios? ¿Por qué le fallamos? Cuando en realidad deberíamos de vivir en el Espíritu de Dios, en la llenura del Espíritu Santo.
Y no vivimos y le fallamos a Dios en nuestra santidad porque sabemos cómo somos, hermano. Tú y yo sabemos en nuestra intimidad cómo somos delante de Dios. Y muchos en la iglesia, estoy hablando en general en la iglesia, pasan desapercibido esta condición espiritual y viven como quieren vivir ahí. Hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos una tarea que cumplir en la tierra. En esta semana también decía algunas personas, ¿qué le vamos a decir a Dios cuando lleguemos a su presencia? ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando nos pregunte qué hiciste en la tierra? Le vamos a decir, Dios estaba trabajando, le tenía que dar de comer a mis hijos y no tenía tiempo, y estaba cansado. Si no podemos cuestionar, hermano, ¿por qué estamos aquí en la tierra entonces? Como hijos de Dios. Si no es para cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado. Y eso tenemos que hacer. Pero tenemos que vivir en obediencia a Dios. Hermano, sí, una vez más, si ese deseo no lo tienes en tu corazón, de vivir junto a Dios, vivir en el Espíritu de Dios, yo te pido que hoy mismo, hermano, tengas un encuentro con Dios, tú y el Señor, y dile, ¿cómo estás? Y de verdad, anhelaría que cada uno de nosotros podamos hacer eso. Si estás en pecado, hermano, si no estás cumpliendo, porque es muy fácil decir estoy bien, muy fácil es decir yo soy cristiano, pero ¿a quién le engañamos? ¿A quién? ¿A Dios? Te engañas a ti mismo. Decir que estás en una condición o estamos en una condición en que no es verdad. Estamos apartados de Dios, estamos lejos de Dios, no leemos la palabra de Dios y preocupa eso que en la iglesia no podamos leer la palabra de Dios, no podamos tener tiempo de oración, no podamos acercarnos a Dios y vivir en esa comunión que Dios nos pide, nos exige como hijos. Un verdadero cristiano, hermano, anhela en su corazón vivir en la presencia de Dios, vivir en la llenura del Espíritu de Dios. Un verdadero cristiano no cede a las tentaciones, hermano, se aleja del pecado, porque si no, no voy a vivir llenos del Espíritu de Dios. Y esa es una ordenanza que Dios nos da a cada uno de sus hijos. Entonces, si tú no anhelas vivir en la llenura del Espíritu Santo, quieres vivir tu vida conforme a como tú piensas, como tú quieres y en la condición que tú deseas. Entonces, te repito otra vez, podemos cuestionar tu fe, puedes cuestionar tu fe, puedes cuestionar tu vida en Cristo, tu cristianismo. Y una vez más repetirle que hace un momento le dije, mira tu corazón si realmente recibiste a Cristo. Porque si somos hijos de Dios, hermano, tenemos en la exigencia de Dios vivir vidas santas en comunión con Dios, lleno del Espíritu de Dios. Y no poder decirle, pues Señor, no lo voy a hacer una vez a la semana, una vez cada 15 días. Hermano, es todos los días ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nos exige Dios en su palabra. Nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que vivir en obediencia. Y sé que es difícil obedecer a Dios en todo, pero tenemos que ir en un arrepentimiento genuino. Hermanos, nosotros debemos de vivir llenos todos los días, no cada semana. No cuando nosotros deseemos,
Porque nos pasa algo malo, recurrimos a Dios y le prometemos a Dios muchas cosas. Y después cuando pasa esto, nos olvidamos de Él. Y preocupa que nuestra iglesia, hermano, no tengamos estas disciplinas espirituales. Y no me estoy refiriendo precisamente a ti, hermano, en general, nosotros como miembros de la iglesia de Cristo. Nos cuesta, porque estamos abocados muchas veces a cosas del mundo. Sí, tenemos que trabajar para poder llevar el sustento del hogar. Pero hermano, no trabajas 12, 14 ni 15 horas. Probablemente lo que nosotros hacemos es utilizar mal el tiempo. Agradezcamos a Dios por lo que somos, por lo que tenemos. Que podamos vivir en la llenura del Espíritu Santo. No solamente nosotros como iglesia, los jóvenes, los adolescentes, los mayores, los hombres, las mujeres, los matrimonios, todos vivimos en esa condición. Y que podamos entender, que podamos comprender la necesidad que Dios nos da a través de su palabra, para que nosotros podamos vivir vidas fructíferas en el Señor. Días de victoria, tiempos de victoria en el Señor. Pero si nosotros estamos apartados de esto, hermano, vacíos en la palabra, en el Espíritu, en mi mente, en mi corazón, no tengo un rumbo definido en qué voy a hacer en mi vida espiritual. Claro, hoy día estamos jóvenes todavía y no pensamos en eso, hermano. Tenemos que pensar. ¿Qué vamos a hacer de nuestras vidas espirituales? Tenemos que vivir y experimentar esta condición de la llenura del Espíritu Santo. No hay otra opción, hermano. Esto no es una opción de ser o no ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que vivirlo. ¿Qué implica la llenura del Espíritu Santo? La primera situación o condición que exige la llenura del Espíritu Santo, hermano, es que haya un quebrantamiento en cada uno de nosotros. Cuando tú le digas al Señor, reconozcas en el Señor que tienes pecado y que tú le digas, ya no quiero el pecado, ya no quiero vivir en pecado. Hay un genuino arrepentimiento de lo malo que estoy haciendo delante de Dios. Y cualquiera que sea el pecado, hermano, cualquiera. De repente el pecado pasamos desapercibido, pasamos por alto esa mentira blanca de repente. Aún en esa mentira blanca, hermano, no puedes ser lleno del Espíritu Santo si estás en pecado. No vamos a poder vivir en esa condición. Y hay muchos pecados. Y tú y yo lo sabemos. ¿Cuáles son? Entonces, muchas veces somos rebeldes, somos desobedientes. Hay resentimiento. Nos tenemos que quebrar delante de Dios y decirle, Señor, ya no quiero más vivir así. Miren lo que dice en Gálatas 5:17, un ratito en Gálatas, un poquito más atrás de Efesios. ¿Ya lo tenemos? Gálatas 5:17, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Nosotros no podemos vivir en ambas condiciones. O somos o vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. Y lo que ocurre generalmente en la iglesia de Dios, es que vivimos ambas condiciones. Y estos se rechazan entre sí. No podemos, hermano.
vivir en ambas condiciones. O somos de Dios o somos de la otra persona. O vivimos en el espíritu o vivimos en la carne. No hay más, no hay otra opción. Y si nosotros nos consideramos hijos de Dios, tenemos que vivir en el espíritu. Y tenemos que vivir en el espíritu de Dios. Por eso que en esta mañana, hermano, creo que tenemos que ir en arrepentimiento y en fe al Señor. Y reconocer delante de Él mi pecado. Y decirle, Señor, no he vivido en el espíritu de Dios. Porque tú conoces mi condición. Tú conoces mi pecado. Y decirle, yo anhelo, Señor, ser lleno del espíritu. Y vivir en el espíritu cada día. Vidas santas, lejos del pecado. No hay llenura en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, hermano, si tú vas a la iglesia sin reconocer tu pecado. Por eso, para adorar al Señor tenemos que ir con manos limpias y un corazón puro, y un corazón sincero, y un corazón honesto delante de Dios. Por eso que el Señor nos dice, si hay algo contra alguien, y si yo tengo esa cosa delante de alguien, es el pecado. Y entonces tengo que ir y arreglar esto antes de ir al Señor y confesar nuestro pecado. Y el Señor te limpia el pecado. Y entonces con libertad podré levantar mis manos y adorar al Señor. Pero muchos de nosotros, muchos de la iglesia, vamos a la iglesia con el pecado, apartados de Dios, lejos de Dios. Yo creo que la verdadera condición que nosotros tenemos que hacer es renunciar al pecado. Y a partir de ese momento empezará la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Cuando yo renuncio al pecado, no podemos estar en las dos condiciones que hablábamos acá en Gálatas 5:17. Lo segundo que tiene que haber para la llenura del Espíritu Santo, o lo que implica ser lleno del Espíritu Santo, tiene que haber una rendición a Dios. El ser lleno del Espíritu Santo está en un verbo pasivo. ¿Qué significa esto, hermano? Que yo solo no me puedo llenar del Espíritu de Dios. Es Dios el que me tiene que llenar. Y entonces al rendirme a Él, yo le tengo que pedir, Señor, lléname de tu Espíritu, porque yo no puedo hacerlo. Lléname, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Porque si no hay esa segunda condición, hermano, de tener una rendición a Dios, que Él es el único, hermanos, es el único que puede cambiar tu condición. No hay nadie. Tú eres tú. No es en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento de que vamos a cambiar mi vida. Solamente Dios. Y cada uno de nosotros conoce la condición en que estamos. Y creo que necesitamos ir a Dios. Tengo que pedirle a Él, solamente a Él. Él es el único que puede. Y creo que podemos graficarlo con un ejemplo sencillo. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Si tú caminas con alguien, yo te aseguro, de repente un argentino o un chileno, lo tienes 30 días en tu casa y compartes todos los días. ¿Cómo vas a hablar después de los 30 días? Como argentino, como chileno, ¿verdad? Te quedan las cosas. Porque lo imitas. Y sin darte cuenta, te impregnas de esas cosas. Y es una verdad que no lo podemos negar. Pero ¿qué pasaría cuando tú caminas con Dios, caminas con el Espíritu de Dios cada día, en obediencia, en fe,
y tienes una relación íntima con esa persona. Vas a reflejar lo que Él es. Vas a tener los ojos con que Él ve. Vas a tener ese corazón que Él tiene. Vas a tener la justicia que Él tiene. Y voy a reflejar lo que es Él. Esa verdad de Cristo. Nos falta caminar con Él, hermanos. Nos falta vivir en comunión con Dios para que podamos ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo no anhelar, amada iglesia de Campoy, vivir en el Espíritu de Dios? ¿Cómo no anhelar vivir en esa obediencia a Dios, en esa intimidad con Dios? Estás afligido por lo que pasa, no tienes trabajo, hay enfermedad. Busca a Dios. Él tiene control de nuestras vidas. Él sabe tu necesidad, sabe la mía. Mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice el Señor? ¿Y cuál es la promesa de Dios? Todo lo demás será añadido. ¿Le crees? ¿Le creemos, hermanos? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para poder vivir en la llenura del Espíritu de Dios? De acercarnos a Dios, de tener una comunión íntima con Él. ¿Qué nos falta? Termino. Vives en el amor, en la paz, en el gozo. Vives en los frutos del Espíritu de Dios. Nos falta vivir en amor, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esto refleja el carácter de Cristo. Soy como Cristo. Vivo en el Espíritu de Dios. Vivo en este fruto del Espíritu de Dios en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en nuestras familias. Dios anhela que vayas en arrepentimiento, que busques a Dios y le digas, Señor, perdóname. Yo quiero ser obediente a ti. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y seguramente que el Señor estará abriendo los brazos para poder recibirte y decirte, ven, María, Pedro, Juan. Yo quisiera antes de terminar, que ahí donde estás, tomes 2 minutos y le digas en tus propias palabras qué hay en tu corazón. Dilo con tus propias palabras al Señor. ¿Qué le dirás? Perdóname, lléname, cámbiame, transfórmame. Quiero vivir así. 2 minutos, hermano. Vamos a orar cada uno de manera personal. Ahí donde estás en tu casa, tú y el Señor. Y no apagues tu cámara. El Señor te está viendo. Ora al Señor. Ora al Señor.
Padre Dios, Señor de nuestras vidas, te damos gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque en la libertad, Señor, nos hemos podido acercar a tu presencia, a tu santa presencia, Dios. Tú fuiste a la cruz, Señor, por nosotros, para redimirnos de nuestro pecado, de nuestra condición, cuando vivíamos en oscuridad. Gracias, Dios. Señor, ahora míranos. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros, cómo estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Que hay cosas que debemos de dejar de hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestros pecados, Dios. Ayúdanos porque de repente nos hemos apartado de ti, Señor. Ayúdanos porque no te estamos obedeciendo, Señor. Y como tú has escuchado en cada uno de tus hijos, perdónanos, Señor. Cámbianos, Señor. Transfórmanos, Señor. Ya no queremos vivir como estamos viviendo. Ni queremos ser como estamos siendo, Señor. Solo te pedimos, Padre, que nos ayudes a cada uno, Dios, a vivir, Señor, y a reflejar quién eres tú en nuestras vidas. Tócanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Y gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Dios. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Señor Jesús, Gracias. adelante. Gracias a Dios por la palabra. Que realmente podamos nosotros aprender y poner en práctica lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Hay momentos que no deberían terminar, dice esta letra, y te adoro, mi Señor, entendiendo lo que implica adoración, entrega total y completa a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración.
adoramos en esta noche. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. En tu presencia, Señor, adoraremos, a ti, Señor, el único que es digno de recibir. Muy bien, Pastor. vamos a continuar con el culto. Algunos anuncios o avisos. Una de ellas tiene que ver con lo que ha pasado estos días, con una disposición del gobierno acerca de las iglesias. Seguramente que muchos de ustedes ya lo conocen. Yo me entusiasmé de verdad cuando se hizo el primer comentario, cuando se escuchó de parte del presidente que se abrían las iglesias y que había un 30% de aforo, ¿no? Entonces ya estábamos pensando, pues, que 30% en la iglesia nos vamos a reunir y vamos a hacer nuestros cultos. Pero resulta que la norma habla de que no hay cultos, que ese 30% de aforo tiene que ser para oración, sin alabanzas y sin nada. Entonces, esto no era lo que pensábamos. Así es que creo que vamos a tener por un tiempo más, como siempre le hemos venido diciendo, que esto de la iglesia virtual va a continuar. No sabemos, bueno, ya tenemos lo que nos ha dicho el gobierno, pero ahora hay que esperar lo que hizo. Ya en cualquier momento que se pronuncie nuestra Iglesia Nacional, los haré también de conocimiento a ustedes, qué es lo que sigue para la Iglesia. Entonces, a esperar, hermanos, a seguir orando, que Dios tenga misericordia de su Iglesia. Estamos ya 8 meses sin poder vernos físicamente, pero Dios va a permitir y creo que ha permitido que esto pase por una sencilla razón. Y creo que la razón es espiritual. Y esperemos, hermanos, esto que nos dicen nuestras autoridades para poder continuar con nuestra iglesia, pero lo que sí no debemos de desatender es la iglesia virtual. Esto va a seguir por mucho tiempo más. Así es que esperemos nomás. Muy bien, hoy día, no se olviden, 11:30 tenemos el culto de nuestros niños de Campoy. Ya sigue creciendo la asistencia de los niños y qué lindo, ¿no? La semana pasada llegaron a 20 y esperemos que se sigan sumando cada día más. El próximo domingo empieza el curso de verdades fundamentales. Aparentemente esto parece que va a haber un curso en el horario de la tarde, no está confirmado todavía. Yo en estos días vamos a ver en qué horario, de repente 2 cursos de verdades fundamentales, para aquellas personas que puedan acceder a Zoom y para otras personas que no. Así que ya hay material para poder trabajar con aquellas personas que no tienen acceso a Zoom. Así que con sus líderes les vamos a hacer llegar los detalles de esto, ¿no? También el curso de Espíritu Santo es un curso virtual por Zoom, 8:30 de la mañana.
pero si alguno llama a su líder y desea seguir el curso, hermano, porque todavía no tenemos personas para el curso, pero si se abre, sería lindo de saber en qué situación están, si se pueden conectar con Zoom o no. O si deseas llevar el curso de Espíritu Santo que no sea por Zoom, avisa a tu líder en estos días para poder programar también un nuevo curso, ya que es un poco difícil el poder conectarnos con cada uno de ustedes. Esperemos que en esta semana lo hagamos para determinar ya los cursos. El curso de 8:30 de la mañana lo voy a dictar yo, Espíritu Santo. Tengo un grupo de 40, pero si hay alguien de Campoy que desea también llevar el curso vía virtual por Zoom, encantado me avisa para poder incluirlo en la relación, 8:30 de la mañana. El de verdades fundamentales, tentativamente son 11:30 de la mañana y probablemente en la tarde. Así que eso lo vamos a confirmar en estos días. También el día miércoles no se olviden que sigamos creciendo en la asistencia de nuestro culto de oración. Vamos a tener unos pequeños cambios también ahí en nuestro culto de oración los días miércoles, donde vamos a estar orando más que estar compartiendo la palabra. Así es que su asistencia, hermano, no tienen que tomar micro ni taxi para ir al culto de oración. Lo pueden hacer desde sus casas, 8 de la noche. Estamos invitando también a todos para que puedan participar. Y nada más. Así es que no se olviden, chicos, sus hijos, 11:30 de la mañana, los están esperando con las maestras de escuela dominicana. Adelante. Gracias. Vamos a orar, hermanos, por favor, en este tiempo por diezmos y ofrendas. Acompáñenos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros. Padre, eres tú, proveedor de todo, Señor. Y tu palabra nos enseña y nos dice también a cada uno de nosotros que todo lo bueno y perfecto proviene de ti, Padre. Por eso, Señor, reconociéndote en nuestros caminos y reconociéndote como aquel Dios soberano, nosotros, tus hijos, en humildad, damos con esa apertura nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Enséñanos, Señor, a darlos como lo dejaste también escrito en Corintios, Señor, 2 Corintios 9:7, Padre. Dar con alegría de corazón. Porque tu palabra dice que amas a un dador alegre, Padre. Enséñanos a dar con esa apertura, con esa alegría. En reconocimiento de lo que tú nos das, de lo que tú nos provees, de lo que tú nos bendices. Y sí es cierto que aún en medio de necesidad, podemos decirte gracias, porque no nos has desamparado, Señor. Enséñanos a dar, no porque tú necesites, Padre, sino porque nosotros mismos necesitamos aprender a darte con alegría, a darte con apertura, en reconocimiento de lo que tú nos das. Bendice estos diezmos, bendice estas ofrendas, y ayúdanos en el día a día a seguir creciendo en conocimiento de ti, en aprendizaje de tu palabra, y en seguir practicándola y compartiéndola día a día. Te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios, hermanos. Él es el Dios que hizo los cielos y los cielos y las tierras. Dice esta palabra, el Dios que adoramos.
Vamos a orar, por favor. Sí, Señor, tú eres aquel glorioso Rey, Redentor, el Dios que adoramos, Padre. Y justamente la adoración implica eso, Señor, entrega en cuerpo, alma, Señor. Por eso, Padre, como tú nos has hablado, enséñanos a darte lo mejor, Señor. Reconociéndote en nuestros caminos, reconociéndote en todo momento, Padre. En todo tiempo, Señor. Oramos también en ese tiempo por nuestros hermanos que están trabajando en las misiones. Aquellos hermanos que llevan tu palabra a lugares recónditos,
a lugares en los que aún la gente no conoce de ti por factor idioma, factor cultura, factor economía, factor social. Bendice, Señor, a estos hermanos que llevan tu palabra. Y en cada uno de nosotros pon también, Señor, el querer y el hacer, Padre, porque somos nosotros también misioneros y llevamos tu palabra en el lugar en el que estamos. Que Campoy pueda conocer más de ti. Úsanos, Señor, como instrumentos, pero que realmente podamos ser estos instrumentos útiles en ti, Señor. Y la única forma es en sometimiento, en reconocimiento de ti, en humildad, Señor. Trabájanos como hemos aprendido hoy a través de tu palabra, a que realmente podamos darte, Señor, darte a ti todo, Padre. Descansar en ti, Señor. Podemos trabajar, tener estudios, muchos compromisos, Padre, pero enséñanos a trabajar con esa diligencia, Señor, con ese amor, con esa pasión por aquellas almas que no te conocen. Transfórmanos, cámbianos, Señor, moldéanos. Y una vez más, gracias por tu inmenso amor, Padre, mostrado en aquella cruz del Calvario, en el cual tu Hijo dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Padre. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Ya en 5 minutos empieza el culto de la escuela dominical y hasta el miércoles 8 de la noche, culto de oración. Que el Señor les bendiga.